Hermana, bueno, muy buenos días, apreciables hermanos y hermanas, alumnos todos del CEBAIT. Deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y bueno, pues en esta ocasión, esta clase la estaremos iniciando ya la segunda mitad de nuestro curso y voy a compartir la pantalla, pero antes vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos por tu amor y tu misericordia para nosotros, para nuestra vida. Y de manera muy especial queremos pedirte que nos permitas contar con tu dirección, con tu anuencia, con tu bendición en esta nueva clase que habremos de desarrollar. Te suplico, Señor, que pueda ser una clase interesante, una clase que pueda despertar también el deseo de cada uno de nuestros hermanos y hermanas de crecer en esta área del ministerio, Padre. Te suplicamos esto en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar inicio con nuestra clase. Estamos en la clase número 7, como ya les comentaba, y voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Muy bien, aquí tenemos la presentación de la clase. Nuestra clase lleva por título Planeación Estratégica. Nos estamos deteniendo un poquito más en esta primera etapa del proceso administrativo, hermanos. Pero antes de avanzar, vamos a continuar con el tema de nuestra retroalimentación. Recuerden que cada clase al inicio lo que hacemos es un espacio de retroalimentación basados en la pregunta que hicimos la clase anterior. Bueno, no sé si alguien tenga la oportunidad o pueda compartirnos qué recuerda de la clase anterior. Si es así, pueden abrir su micrófono, pero quiero recordar con ustedes algunos de los temas que vimos en la clase anterior. Revisamos el proceso administrativo nuevamente, desde la planificación, la organización, la dirección y el control. Tuvimos un resumen respecto al tema de la planeación. Hablamos sobre el proceso de visualización, nos detuvimos un poco en las descripciones de lo que es la visión, la misión, hablamos del diagnóstico, de las 10 cualidades de una iglesia, que sería una propuesta, ¿verdad?, para poder hacer un diagnóstico de la misma. Hablamos de objetivos, estrategias y cualidades, también de la ventaja y la posibilidad que tenemos siempre de hacer un cronograma, el establecimiento de metas y al final
recuerdo que vimos la estructura de un plan de trabajo. No sé si quieran comentarnos qué recuerdan, qué fue lo más que se les quedó de la clase anterior, mis hermanos. ¿Qué hicimos la clase anterior? Pasa, hermano, buen día. Buen día, hermano Valdi, adelante. Bien, no solamente quiero decir de que me pareció muy importante el hecho de que, o sea, dentro de todo, el hecho, qué tan importante es, ¿no es cierto? Y qué tan necesario es el hecho de hacer lo que es una evaluación o un análisis, ¿no? De cada situación. Y pensaban en el ministerio, ¿no? Si no se hace eso, muchas veces tampoco no se puede llegar a muy lejos, digamos, si no hay un análisis real de todas las situaciones en cada área, como planteaba creo que una clase anterior en cada ministerio, ¿no es cierto? Como que por ahí en algunas estamos bien, en otras no tanto, y si no hay un análisis eh, de las situaciones en sí, de lo que se hizo y lo que se quiere hacer, pero en cada una de las áreas. Para mí es un punto muy importante, bueno, como dentro de todos, pero para lo que tiene que ver para un buen desarrollo es tan necesario, ¿no? El hecho de hacer un análisis, ¿no es cierto?, de cada situación. Sí, mi hermano, muchas gracias por su comentario. Efectivamente, pues necesitamos saber en dónde estamos parados, necesitamos saber cuál es la situación inicial desde la cual partimos, necesitamos saber cuál es el origen para poder determinar la ruta hacia el lugar a donde queremos llegar o hacia donde queremos estar. Y por supuesto, pues esto tiene que ver con un diagnóstico, tiene que ver con hacer un análisis, ¿verdad? Y hablábamos un poco de la analogía del diagnóstico, ¿no? Un médico hace un diagnóstico, eh, en un taller mecánico te hacen el diagnóstico de las necesidades de tu carro, etcétera. Bueno, nosotros buscamos adquirir herramientas que nos ayuden de alguna manera a poder determinar un diagnóstico útil, un diagnóstico que nos permita eh, poder, pues, como dice un dicho, poder rascar donde hay comezón, ¿verdad? Es decir, que los programas, las estrategias, eh, las actividades, todo lo que se va a programar, eh, estén dirigidas a atacar necesidades que hay dentro de la iglesia o en función del trabajo de la iglesia. Bueno, pues dicho esto, y después de este espacio de retroalimentación, vamos a dar inicio con nuestra clase el día de hoy. Y comienzo mencionando cuáles son los objetivos de esta clase. Repito, nuestra clase hoy se llama Planeación Estratégica. Nos estamos deteniendo un poquitito más en el tema de la planeación, hermanos. Y el primer objetivo de la clase es que analicemos las etapas y los componentes que participan en un sólido proceso de planeación. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes en un sólido proceso de planeación? Y número dos, es desafiar la manera tradicional de desarrollar los proyectos ministeriales y analizar las distintas variables que se deben considerar en el proceso de planeación. Es decir, nosotros conocemos que hay una forma tradicional de hacer las cosas en el ámbito del ministerio, ¿sí? Hay una forma tradicional de hacer nuestros proyectos y cuando decimos que nos vamos a desafiar, no es en otro sentido más que vamos a buscar, ¿verdad? Quizá otras alternativas
que pudieran ser mejores, que pudieran ayudarnos a optimizar los recursos, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la iglesia. ¿Sí? Bueno, estos son los objetivos de nuestra clase, mis hermanos. Y bueno, primeramente Dios, en esto nos vamos a enfocar en esta clase. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Bueno, son los siguientes, hermanos. Primero vamos a ver algunas definiciones y conceptos centrales de planeación. Vamos a partir de conceptos seculares y vamos a intentar aterrizar un concepto que está relacionado ya con el quehacer eclesial, con la vida de la iglesia. Vamos a analizar otro tema que se titula Las tres preguntas básicas en la planeación. Las tres preguntas básicas en la planeación. El tercer tema que habremos de revisar es los cuatro componentes de una visión eficaz. El cuarto tema se titula Enfrentando la oposición. Número 5, el proceso de planeación estratégica. Esos son los temas, hermanos, que tenemos sobre la mesa para esta clase. Espero que puedan ser de inspiración, que puedan ser de reflexión también, que sean desafiantes y que por supuesto podamos adquirir herramientas para nuestra labor como líderes, como administradores de la iglesia. Bueno, aquí tenemos un diagrama, hermanos, un esquema que nos permite visualizar también la ruta que nosotros iniciamos cuando empezamos con una planeación. Pueden ver ustedes que tenemos tres segmentos en esta ayuda visual, ¿sí? Y que este proceso que aquí está ilustrado inicia de izquierda a derecha. Así es como lo tenemos que leer, de izquierda a derecha. En la primera etapa, ¿verdad? Se menciona que estamos en el nivel de partida. Podemos decir que se trata de la situación inicial, se trata del lugar en donde estamos cuando vamos a arrancar, el nivel de partida. Es la situación inicial. Y bueno, precisamente obedece a la planeación, hermanos. Esa es la etapa en la que nosotros planificamos. Y allí lo que hacemos es un análisis de la situación. Podemos utilizar eh, varias analogías, dónde estamos, a dónde queremos llegar, etcétera. Pero realmente lo que tenemos que analizar es cuáles son nuestros problemas y al mismo tiempo cuáles son también nuestras necesidades. Sí, cuando establecemos eso, hermanos, eh, se, continuamos a la siguiente etapa, que también corresponde al proceso de planeación, hermanos, porque es el momento en el que empezamos a diseñar programas y proyectos, ¿sí? Y el plan de acción generalmente son las acciones, es decir, cuáles son las acciones que vamos a realizar para conseguir nuestros objetivos. Hablamos de estrategias, hablamos de metas, de objetivos y, y bueno, lo que elaboramos es un plan de acción. Y el tercer
El tercer proceso, hermanos, diríamos que obedece ya a las otras tres etapas del proceso administrativo, porque lo que se analizó, lo que se planeó, ¿verdad? Ya se echa a andar y se echa a andar con el propósito de alcanzar una situación deseada, el cambio, ¿verdad? Pero también es interesante que nosotros tenemos que considerar aquí resultados, tenemos que considerar indicadores. Vamos a ver un poco más acerca de los indicadores, porque son los que nos permiten medir el avance que nosotros tuvimos. Después de eso, bueno, esto nos lleva a una evaluación final, ¿verdad? ¿Cómo nos fue? ¿Alcanzamos los objetivos que pretendíamos? ¿O los alcanzamos parcialmente? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no se alcanzó al 100% el objetivo? Obviamente esto nos lleva a hacer un ejercicio responsable, de una organización responsable. Y bueno, hermanos, los planes son cíclicos, ¿no? Vamos a incorporar las decisiones a nuestro nuevo plan de trabajo, ¿sí? ¿Qué cosas funcionaron del plan que vamos a actualizar y que vamos a continuar trabajando y dándole seguimiento? ¿Qué cosas no funcionaron? A lo mejor el objetivo estaba bien, la visión era correcta, pero quizá las estrategias no eran las adecuadas. O quizá los indicadores no fueron del todo adecuados, quizá fueron muy exigentes y tendremos que ser más realistas. Bueno, eso es un ciclo, hermanos. La planificación es constante, ¿verdad? Por eso hablamos de un proceso, porque son cíclicos. Por eso hablamos de un ciclo administrativo, porque tendemos a regresar al punto inicial, aunque no estamos en el punto inicial nuevamente, dicho sea de paso, porque ya avanzamos, pero, pero regresamos nuevamente a la planeación, después de haber ejercido todo nuestro plan. Bueno, ¿qué es planeación estratégica? En la palabra de Dios, hermanos, encontramos principios muy útiles respecto a la administración. Y un pasaje muy interesante es el que narra el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del verso 28 al verso 32, el cual se trata de una parábola de nuestro Señor Jesús. Y hablando de planeación, viene muy ad hoc, ¿verdad? Esta parábola que dice lo siguiente y que de manera intencionada un servidor subrayé algunas frases en un color distinto. Preguntas que Jesús hace y que me parecen interesantes resaltar, están remarcadas en color rojo, pero también resaltado también tenemos lo que pasó con el personaje central de esta parábola. Dice así: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, y esta es la parte que está resaltada, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Bueno, nuestro Señor Jesucristo aquí en esta parábola, ¿verdad? Nos habla de cuán importante es
que ante cualquier emprendimiento, ante cualquier situación que se nos presente, nosotros tenemos que calcular, hermanos. Aquí, bueno, habla específicamente de los gastos y primero pone el ejemplo de la construcción de una torre. Esa torre podría ser para guardar el grano. Recordemos que era una sociedad agrícola donde Jesús vivía. Y el Señor dice, bueno, si vas a construir una torre, no solamente se trata de que tengas la necesidad de construir esta torre, no solamente se trata de que tengas las ganas de construir esta torre, el deseo de hacerlo, tienes que calcular si tienes eh, el dinero suficiente para cubrir los gastos y para terminar la construcción de esta torre. Y pone el ejemplo, ¿no? Una construcción inconclusa, porque se pusieron los cimientos, pero no se pudo terminar, ¿no? Este hombre fue objeto de burla y la gente decía, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar, ¿sí? Y después pone otro ejemplo de la milicia, un ejemplo de la guerra, un rey que tiene en ese momento, ¿verdad? Un problema porque va a la guerra contra otro, pero la diferencia en el número de soldados es muy fuerte, es 2 contra 1. Uno tiene 20,000 y el otro tiene 10,000. Así que en los cálculos, lo más sabio que puede hacer el rey que tiene 10,000 menos es reconocer que no tiene lo suficiente para enfrentar a su homónimo, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer es mandar mensajeros a pedir la paz. ¿Sí? Bueno, pues aquí vemos en este pasaje ejemplos interesantes sobre planeación estratégica. Y vamos a plantear, hermanos, algunas preguntas iniciales con el propósito de ir entrando en calor, de ir eh, entrando en el diálogo con relación a nuestra clase. Bueno, aquí vemos un muñequito un poco eh, y con deseos de hacer preguntas, pero de que sus preguntas sean contestadas. Y las preguntas son estas. Cuando pensamos en planear o planificar, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra mente? Y cuando pensamos en estrategia, ¿qué viene también a nuestra mente? Repito, cuando pensamos en planear, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando pensamos en estrategia también, ¿qué viene a nuestra mente? Bueno, vamos a abrir este espacio, hermanos. Este es espacio para que podamos participar. ¿Quién quisiera iniciar, mis hermanos, con la participación? ¿Qué viene a su mente cuando escuchamos la palabra planear o cuando escuchamos también acerca de estrategia? ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿Alguien que quiera compartirnos, por favor? Pastor, Adelante, quiero, hermano, adelante. quiero dar mi punto de vista, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Si nosotros siempre tiene que haber una situación a que nos lleve a planear, ¿no? O sea, tiene que haber algo para que desde ahí sea el punto de partida, ¿no? Y en base a eso, bueno, sin duda surge todo el proceso. Pero, por ejemplo, tomando el texto bíblico, ¿no es cierto? Había una situación, alguien quería hacer algo y bueno, en base a eso hay ciertos pasos, me parece a mí. O sea, tiene que haber una situación de que nos lleve a planear, a querer hacerlo, ¿no? Claro, tiene que haber una situación que nos lleve a querer planear, efectivamente. Muy bien, hermano Baldi.
Eh, Isaac Mena comenta en el chat, cuando pienso en planear, trato de organizar el objetivo o meta y en las estrategias serían las acciones que me acercarán a esa meta, todo con oración, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Isaac Mena. Cuando pensamos en estrategia, ¿qué viene a nuestra mente, hermanos? Puede ser alguna idea eclesial, alguna, digamos, relacionada con lo que hacemos en la iglesia, o puede ser fuera de la iglesia, pero ¿qué es lo que viene a su mente cuando pensamos en estas palabras, en planear y también en estrategia? Bueno, ya participaron Isaac y también mi hermano Valdi. Muy bien. Vamos a comenzar con las definiciones de planeación estratégica. Les decía que algo parecido a cuando empezamos a ver el tema de administración, que comenzamos con definiciones seculares y de allí pasamos a las definiciones propiamente bíblicas, ¿no? Y en cuanto a planeación estratégica, hermanos, la primera definición dice lo siguiente: es el establecimiento de las metas y de los objetivos básicos a largo plazo de una organización o ministerio, así como la elección de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo dichas metas. Es decir, eh, esta, esta definición nos introduce, ¿verdad?, de que en esta etapa es cuando nosotros vamos a determinar eh, cosas muy interesantes y que van a regir todo nuestro ciclo administrativo, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos básicos a largo plazo? ¿Sí? Además, también es en esta etapa en donde vamos a determinar nuestras estrategias, el curso de acción, obviamente, y también cuáles son los recursos que se van a necesitar para, para lograr todo esto que nosotros consideramos que será muy, muy importante, ¿sí? Así que bueno, ya aquí nos está dando esta definición algunas características bastante interesantes respecto a lo que es la planeación estratégica. Por cierto, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, no duden en hacerlo. Pueden abrir su micrófono para que los podamos escuchar. Pero tenemos otra segunda definición de planeación estratégica, mis hermanos. Y en esta segunda definición, me parece que es un poquito más completa. Dice lo siguiente: es el conjunto de objetivos, propósitos y metas y las políticas y los planes principales para alcanzar las metas establecidas de forma tal que definen la actividad a la que se dedica la organización, ministerio o a la que debería dedicarse, así como el tipo de organización o ministerio que es o que debe de ser, ¿sí? Bueno, aquí nos está hablando de elementos que se constituyen en esta etapa, objetivos, propósitos, metas, algo parecido a lo que ya la definición anterior nos hablaba. Obviamente aquí se añade objetivos, perdón, se añaden propósitos, pero también nos habla de políticas, hermanos, ¿sí? Nos habla de principios rectores sobre los cuales habremos de trabajar. Y bueno, de planes que son principales, y que estos planes definen cuál es la actividad a la que el ministerio en el que nosotros nos estamos enfocando se va a dedicar o que debería dedicarse.
o cuál es el tipo de ministerio que es o que debe de ser, ¿sí? Es decir, los ministerios son específicos, los ministerios están enfocados, ¿sí? Y ese enfoque se tiene que ver eh, desde el tema de la planeación estratégica. A veces nos pasa, hermanos, dicho sea de paso y aprovechando esta interesante definición, eh, que cuando nosotros no hacemos esta labor, ¿sí? De definir cuáles son los propósitos, cuáles son las políticas, todo esto que va conformando el color del ministerio, pues entonces queremos hacer todo, hermanos. Queremos hacer todo y de repente queremos hacer cosas que tienen que ver en ocasiones con otros ministerios. No sé si les ha pasado, a veces esto es, suele suceder, pero la causa es precisamente cuando falta un buen enfoque, una buena planeación, ¿sí? La planeación también va definiendo cuál es el color de tu ministerio, ¿sí? Cuál es la especialidad o la especialización en la cual nos vamos nos vamos a adentrar. Bien, siguiente diapositiva. Con relación al ministerio, definimos la planificación estratégica como, como un examen de todos los programas, de todas las actividades y ministerios de la iglesia, ¿sí? En otras palabras, hermanos, deberíamos tener en nuestros procesos de planificación, eh, bueno, que sea un proceso muy sano, hermanos, muy, muy sano. En muchas ocasiones, cuando trabajamos con varios ministerios dentro de la iglesia local, el hecho de que, digamos que el tema de la planeación estratégica en las iglesias está en ciernes, realmente, eh, pues a veces decimos que los líderes nos den sus planes, ¿sí? Y pudiera ser, ¿verdad?, que nos dan sus planes, pero los recibimos eh, y no los evaluamos. Ok, ya me dio su plan, ok, adelante. A ver, ¿cuál es la evaluación? ¿Cuál es el filtro? A veces, en otras palabras, decimos, bueno, por lo menos tengo un plan que recibí, ¿no? Entiendo, hermanos, que son procesos, pero en el mejor de los casos, el proceso de planificación somete a evaluación todas las propuestas de programas, de actividades y ministerios de la iglesia. ¿Y por qué lo somete a evaluación, hermanos? Eh, lo que se anhela, lo que se espera es lo siguiente, que este proceso sea un proceso efectivo. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? Bueno, será un proceso efectivo cuando esté compuesto por un grupo de personas flexibles que están dispuestas a escuchar el llamado del Espíritu Santo en sus diferentes formas. Adoración, oración, las Sagradas Escrituras, actividades devocionales, reuniones y una reflexión conjunta. Esto nos lleva a reconocer y tener siempre presente, hermanos, que la planeación estratégica no es la labor de una sola persona, no es la labor únicamente del pastor. El pastor no llega con su cuerpo de líderes con la planeación hecha, como si fuera con un pastel, con una torta y les diga, ya está listo, ¿verdad? Vamos a comer todos, ¿no? Es un proceso que involucra a un grupo de personas. Obviamente, bueno, son el grupo de personas líderes, identificamos a los cuerpos de liderazgo que tienen que ver con la planeación, pero este cuerpo de liderazgo tiene una característica que facilita mucho las cosas cuando el trabajo en la obra de Dios se habla, hermanos. Son personas
que tienen flexibilidad, ¿sí? Eh, Son flexibles principalmente a escuchar el llamado de Dios, ¿sí? Y bueno, nosotros por fe creemos que lo que se debe de planear en la iglesia, lo que se debe de hacer en la iglesia, es aquello que Dios quiere que suceda en su iglesia. Así que tenemos que procurar, hermanos, que aquello que se planifique refleje el sentir de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Por eso es tan importante la adoración, la oración, someternos a la lectura de las escrituras, a todo este tipo de reuniones que nos provoquen a una reflexión conjunta. La petición no es, Señor, bendice estos planes, bendice nuestros planes. La petición a Dios debe ser, Señor, te pedimos que nos permitas hacer los planes o participar como iglesia de los planes que tú de antemano ya estás bendiciendo. ¿Sí? Con ese espíritu, hermanos, es con el cual nosotros podemos acercarnos a, a esta etapa de la planeación en un contexto ministerial. Y muy ad hoc a esto, hermanos, pues es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque nos estamos refiriendo al Espíritu de Dios, hermanos. El Espíritu de Dios nos guía, si nosotros lo permitimos, y en algo tan crucial como lo es el trabajo y la planificación dentro de la iglesia local, no podemos darnos el lujo, no podemos permitirnos prescindir, hermanos, de la dirección del Espíritu de Dios, de la dirección de nuestro Dios, ¿sí? Así que, qué hermoso, ¿no? Que dice el texto bíblico, que el Espíritu nos hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso tenemos que pedirle a Dios su dirección. Señor, ayúdanos a entender cuáles son las cosas que habrán de venir. Guíanos en este proceso como iglesia. Queremos servirte, no sabemos, pero tú sí lo sabes. Tú sabes que habrá de venir, así que queremos, queremos estar en sintonía con aquello que tú vas a hacer, con aquello que va a suceder y que a ti te glorifique. Bien. Conceptos centrales de la planeación. Eh, Esto ya lo hemos visto, hermanos. Solamente quiero añadir algunos conceptos que me parecen importantes, que tengamos bien machacados, porque eh, hablar de misión es sumamente importante, hermanos. Veíamos anteriormente también que la misión se trata de la descripción de la razón de ser de una organización. La descripción de la razón de ser de una organización. Que la misión debe contener esas preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué existimos? Esta pregunta nos redirecciona al propósito distintivo de la organización, es decir, la razón esencial por la cual somos una iglesia, hablando de nosotros, pero también qué es lo que hace. En términos administrativos, es productos finales, los bienes y servicios que entrega. Bueno, perdón por la falta de ortografía, ahí la palabra bienes está mal redactada. Ahí está, los bienes y servicios que entrega. Y además, ¿para quién lo hace? Es decir, ¿a quién está dirigida? ¿Sí? ¿Quiénes son la población objetivo? O en otros términos, ¿quiénes son los usuarios? Eh, ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Sí?
Y otra pregunta más que es importante tomar en cuenta aquí es ¿qué efectos espera lograr? En otras palabras, ¿cuál sería la transformación deseada? ¿Cuál es el valor público a generar? Y otro concepto también muy importante que ya hemos revisado es el concepto de visión. La visión, hermanos, corresponde al futuro deseado de la organización. Eh, es decir, cómo es que que la organización quiere ser reconocida en un futuro. La visión representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público. La visión debe contener los valores que tiene la entidad y que desea comunicar. ¿Cómo quiere ser vista o percibida la institución en el futuro? Y los estándares de desempeño con los cuales se compromete. Esto con relación a a la visión. Continuamos con los conceptos, hermanos, centrales de la planeación. Y bueno, otro concepto que nosotros debemos de tomar en cuenta es el de los objetivos estratégicos. ¿Qué son los objetivos estratégicos? Primero tendríamos que decir que son logros, hermanos. Son logros que la institución espera concretar en un plazo determinado. Es como si dijéramos, a ver, en 5 años vamos a tener un salón de usos múltiples en nuestra congregación. En 5 años vamos eh, a ampliar nuestro templo para que en lugar de tener una capacidad de 80 personas, tenga capacidad para 100 personas. Eh, en 2 años vamos a crecer un 20% en en el porcentaje de membresía. O sea, son cosas que esperamos concretar, ¿sí? Y estos objetivos estratégicos suponen, mis hermanos, suponen una respuesta para las preguntas, ¿dónde queremos ir? ¿Qué resultados se esperan lograr? Son estratégicos ya que responden a las acciones necesarias para dar cumplimiento con la misión y la visión de la organización. Y otra definición, hermanos, también otro concepto central respecto a la planeación tiene que ver con los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Bueno, son medidas que dan información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Es decir, hermanos, no se trata con decir vamos a hacer un plan muy fuerte de evangelismo este año. Qué bueno que vamos a hacer un plan muy fuerte de evangelismo. ¿Qué esperas lograr? Que muchas personas conozcan al Señor. Suena bien, pero no es un objetivo medible, ¿sí? Pero si en lugar de decir que muchas personas conozcan al Señor, planteemos algunos objetivos. Por ejemplo, que en mi localidad se establezcan 4 grupos de estudio bíblico, 4 grupos familiares. Ah, bueno, eso ya es medible. Este año vamos a abrir
grupos familiares y queremos tener 4 o 5 grupos familiares. A final de año, si abriste 7 grupos familiares, habrás rebasado eh, tu objetivo, ¿no? Habrás rebasado tu objetivo y te plantearías las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? O establecimos metas muy bajitas porque las rebasamos fácilmente, o qué pasó que se hizo tan bien, ¿verdad? Porque las metas estaban bien y rebasamos. Si no abriste 4, pero abriste 3, ¿qué fue lo que nos falló? ¿Por qué no alcanzamos al 100% la meta? Alcanzamos un 75%. Bueno, necesitan medidas, ¿sí? Eh, Estos indicadores reflejan las dimensiones relevantes que subyacen a los objetivos y le permiten reflejar las aproximaciones hacia su logro. Es decir, que en muchas ocasiones, hermanos, pudiera parecer que no nos gusta plantear objetivos en este sentido, porque a veces nos frustramos de decir, ¿y si no alcanzamos las metas? ¿No? Y si ponemos como meta esto que les decía, vamos a abrir un número determinado de grupos familiares, de grupos de estudio, o vamos a generar, por ejemplo, virtualmente X número de transmisiones con enfoque evangelístico, o vamos a hacer en nuestra iglesia local 15 cultos evangelísticos para invitados, o vamos a hacer 10 desayunos de oración, 10 desayunos para compartir el evangelio durante el año. Bueno, el asunto es ponerle un número, hermanos. A veces eso no nos gusta porque nos frustra, pero ¿qué pasa si no llego? Eh, eh, una cosa es no llegar porque no trabajas para llegar. Una cosa es que si la iglesia no se esfuerza en lograr una meta, bueno, ningún plan va a trabajar, ningún plan va a funcionar, perdón. Todos los planes en cierta medida funcionan cuando se trabajan, cuando se hacen. Pero ¿qué pasaría si dices, bueno, tenía pensado tener 10 reuniones con estas características durante el año, pero tuve 7? Bueno, no te quedaste en cero. Realmente sí avanzaste, tuviste 7 de 10, alcanzaste tu meta en un 70%. Es decir, poner indicadores te permite reflejar las aproximaciones hacia su logro. Miren, les voy a compartir rápidamente, por ejemplo, a lo mejor van a pensar que yo estoy eh, hasta cierto punto obsesionado con este tema de la planeación, pero, por ejemplo, yo para la clase, hermanos, bueno, voy registrando los avances y, por ejemplo, aquí les voy a compartir que nosotros eh, hasta el día jueves llevábamos un 46% de nuestro curso completado, ¿sí? Es decir, hemos tenido 6 clases. Bueno, aquí estoy considerando 13 clases, pensando en que pudiera haber una clase adicional, pero si no hubiera 13 clases, si fuesen 12 clases, eh, serían, sería menos. Pero hemos completado 6 clases y este es el 46% del curso, ¿no? Cuando acabemos la clase de hoy, cuando acabemos la clase de hoy, habremos completado el 54% del curso. Es decir, yo ya sé que llevo el 54% avanzado de las clases impartidas. Me faltaría o nos faltarían un 46%. Y bueno, a lo mejor por alguna razón no se da la clase 13, nos quedamos en 12 clases y en 12 clases nos quedamos y quedamos al 92%. Eh, pero el asunto es, hermanos, es cómo vamos a medir si no tenemos indicadores. Necesitamos tener, por supuesto, los indicadores necesarios. ¿Sí? ¿Qué tanto estamos avanzando? ¿Qué tanto vamos
Eh, ¿Qué tanto vamos midiendo? ¿Sí? A eso nos referimos. Necesitamos tener eh, un termómetro, ¿no? Respecto de nuestro avance. Bueno, les voy a compartir un video ahora. Les voy a compartir un video y lo comentamos al finalizar. A ver. Me comentan ahorita que corre el video si lo pueden escuchar. Está tardando un poquito. Permítanme un momento, hermanos. Ustedes esperen. A ver, permítanme un poquito. El video no lo puedo proyectar desde aquí, desde la diapositiva, entonces lo voy a abrir directamente de YouTube. Ok, ya está. ¿Lo pueden escuchar, hermanos? Sí, pastor, sí, pastor. Spread out, everybody! Spread out! Sophie, sweetie, pass it to Trent! Trent! Okay, that's good, that's good. Okay, guys, remember, do the thing we practiced. Remember? No, not that thing. The other thing we practiced.
everybody, come in. Come in now, everybody. Treats! I got treats! Ah, there we go. Okay, so here's what we're gonna do, all right? Andy, I want you out on the wing. Trent, I want you to fake the pass to Andy and push the ball up the field, and then pass the ball to your forwards who are Sophie and Chris. Sophie, I want you to hold the ball and draw the defense out to you, all right? Then I want you to float a lob pass all the way over the defense to Chris. Chris, you take it in for the score, just like we did in practice. Everybody got it? Let's go get him! Do you see any similarities between Saturday morning soccer and Monday morning at the office? I mean, think about it. Too often, teams and organizations are unclear about the goals their top priorities really are. Coaches and players are simply not on the same page. What you get is everyone just kind of running around in all directions instead of working together toward the same goal. The inability to take high-level goals and strategies of an organization and then to translate those into action is a major problem in most organizations. It's one thing to come up with great strategies and goals, but this is what we could call the execution gap. In a landmark study done by the Harris Polling Group, we discovered some revealing statistics as to why execution breaks down and why goals aren't translated into action on the front line. First finding, only 15% of those surveyed can actually identify their organization's most important goals or top priorities. Either there are too many goals, or they change too often, or they simply don't have any. And in most cases, they are vastly undercommunicated. Just because the leaders are clear on what they want to achieve, it doesn't necessarily mean that the front line where the action really happens knows what the goals are. After all, in a very real sense, the front line produces the bottom line. Second, people may know what the goals are, but too often they haven't bought into them. Only 19% surveyed say that they feel passionate about the top goals of their organizations. That's only 1 in 5. There are a number of reasons for this, but the primary one is that they feel no ownership. They don't feel that they have input into what it's going to take to achieve the goal. They simply aren't emotionally connected to the goal. No involvement, no commitment. Third, those surveyed reported that they spend only 49% of their available work hours on their most important goals. The rest of the time is spent on urgent, but far less important activities. They get so distracted by urgent things that they neglect the most important things. Finally, people might know what the goals and top priorities are. They might even buy into them, but they don't know what they are supposed to do about them. In fact, 51% state that they personally do not understand what they are supposed to do to help the organization achieve its goals. Goals will not be executed until everyone clearly understands what the goal is and what they themselves specifically need to do to meet that goal. Once people are clear on what the goal is, then and only then are they free to try new and better ways to reach that goal. So the point is, to achieve goals you've never achieved before, you simply need to start doing things you've never done before. You might ask, is it possible to dramatically and measurably improve your team's ability to reach its goals? Can it really happen? My answer is absolutely. Just imagine the impact when everyone on the team is crystal clear about what the goals are. Imagine the energy and creativity that would be unleashed when everyone in the organization is committed and involved in achieving the goals. Consider the economic impact when everyone on the team is spending the majority of their time on top priorities. Just think what can be accomplished when every player on the team knows exactly what to do. The possibilities, my friends, are limitless. Go!
Muy bien, hermanos. Vamos a pasar a un receso de 10 minutos y regresando del receso continuamos la clase y comentamos un poco sobre este video, si les parece bien. Nos saludamos en 10 minutos, hermanos.